Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la segunda parte de este video y ahora vamos a ver las respuestas que Jesús le dio a sus discípulos, es decir, a sus apóstoles, frente a la pregunta de ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin? Que lo encontramos en Mateo 24:3. A lo que Jesús les respondió: recuerden, yo ya se los he dicho antes. ¡Wow! Increíble que Jesús, 2000 años atrás, ya Él nos estaba dando a toda la humanidad entera las señales de lo que habrían de venir. Quédate conmigo en este video porque te voy a compartir lo que Jesús señaló y lo que vendría en lo próximo al mundo entero. Y también te contaré de las señales escondidas dentro del calendario de Dios. No te vayas. Primera señal según el libro de Mateo, y donde encontramos el relato de Jesús con sus discípulos: el engaño. Jesús dijo: mirad que nadie los engañe. Esta preocupación de Jesús de marcar como primera señal el engaño, justamente es porque el engaño lo que ha traído a la humanidad entera es confusión. Hay un aumento tan grande de filosofías, de pensamientos, de ideologías, que ha provocado un engaño común en la sociedad entera. Jesús dijo también: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, yo soy Dios, y a muchos engañarán. Hacia el final del mundo, Jesús dijo que se intensificaría el engaño, sobre todo en el ámbito religioso alrededor del mundo. Este avance de los falsos profetas, de los falsos líderes espirituales, tienen una característica muy notable, dijo Jesús, y es la falsa piedad, la apariencia de piedad. Jesús dijo: cuídense de los falsos profetas o de los falsos líderes, porque vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, eso lo encontramos en Mateo 7:15, y la clave para identificarlos lo encontramos en otro pasaje donde Jesús dijo: por sus frutos los conocerás. Es decir, si podemos sentarnos de manera neutra y dejar de lado cualquier tipo de pasión que podamos tener, podremos juiciosa y cabalmente identificarlos, porque por los hechos podremos conocer su falsa apariencia. Esta señal es de vital importancia para Jesús, porque a Él le duele en el corazón la confusión que hoy podamos tener. Él dijo: y por haberse multiplicado la maldad justamente a través de estos falsos profetas, ministros o líderes espirituales, la maldad se habrá multiplicado de tal manera que el amor de muchos se enfriará. Y creo que a miles de personas, yo me incluyo, alguna vez en alguna etapa de nuestra vida, nuestro amor honesto, sincero de niños a Dios se enfrió por lo que estábamos viendo a nuestro alrededor. Pero yo entiendo que esta cuarentena que hoy estamos viviendo alrededor del mundo, Dios lo ha permitido para que podamos reconsiderar nuestro corazón, nuestros pensamientos hacia Dios, y nos volvamos a Dios, nos reconciliemos con Dios, que permitamos que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe a la palabra, y que Dios, por medio de Cristo y de su palabra, nos hable a nuestro propio espíritu para ser preparado para lo que se viene en los próximos días. Quiero invitarte a que podamos ver juntos esta segunda señal de Jesús en el libro de Mateo. Segunda señal: Jesús dijo: y oirás de guerras y rumores de guerras, y se levantará reino contra reino, es decir, nación contra nación. Esta mañana, 10 de abril,
nos acabamos de levantar aquí en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, con las noticias diciendo de que Estados Unidos ya ha movilizado tropas a Venezuela, que han desembarcado más de 100 soldados rusos también en Venezuela, que Colombia se está preparando. Maduro salió a notificar que es inminente un ataque de los Estados Unidos contra su persona y contra la nación bolivariana. Sabemos la semana pasada que más de 20 o 30 mil soldados norteamericanos han desembarcado en toda Europa con alianzas de soldados de partes de Inglaterra, de Escocia y otros países. En esta gran cortina de humo que es el coronavirus, cosas están pasando que tienen que ver justamente con las guerras y con los rumores de guerra. Todo se está preparando para que pueda aparecer este nuevo orden mundial, pero eso lo podemos ver más adelante. Déjame hacerte una reseña para decirte que realmente esta señal sí se ha cumplido. Solamente en el siglo XX tuvimos la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Estuvieron involucrados más de 32 naciones. Hubo un saldo de 30 millones de muertos y más de 20 millones de heridos y mutilados. Luego se suscitó la Segunda Guerra Mundial entre 1934 y 1945 con 23 naciones involucradas y se calcula que dejó un saldo de entre 60 y 100 millones de muertos. En este siglo XXI ya llevamos más de 61 guerras en todo el planeta. Pero Jesús dijo, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Es decir, serán señales previas al final de todas las cosas. Quiero invitarte a que te unas a mí para que conversemos sobre la tercera señal. Jesús nos dio a entender que como tercera señal, antes del fin, habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Si hablamos de pestes, todos conocemos las grandes epidemias de la historia, como la viruela, el cólera, el ébola, la fiebre amarilla, la sífilis, la poliomielitis, la malaria y el SIDA. La de mayor alcance global fue la famosa peste negra, ¿no? La peste bubónica, allá por el siglo XIV, afectando Europa y gran parte de Asia. Y se estima que murieron alrededor de unos 25 millones de personas en aquel tiempo. Hoy el coronavirus, que es de impacto global, se suma a esta gran lista de señales que Jesús predijo. Hablando de hambres, según la ONU, la Organización Mundial de la Salud, dice que 821 millones de personas en el mundo en la actualidad padecen hambre. Y que allá por el 2018 hicieron algunas estadísticas y que han retrocedido en los esfuerzos de erradicarla alrededor de 10 años. Con esta terrible caída en el sistema económico mundial, creo que estos esfuerzos se van a cuantiplicar. Por lo que te animo que de una manera u otra, en tus posibilidades, puedas tú aportar tu granito de arena, sembrar tu semilla para que no haya hambre alrededor del mundo. Según algunas estadísticas, se dice que año a año ha aumentado los movimientos sísmicos alrededor del globo y que esto tiene connotaciones inimaginables, ¿no? Hablando de estadísticas, solamente en el siglo XXI, te comento algunas. En el 2004 tuvimos el terremoto en el Océano Índico con un saldo de 230.000 muertos.
Luego tuvimos en la ciudad de Sichuan, China, 87.587 muertos con un saldo de 374.000 heridos. En el 2010 tuvimos el famoso terremoto de Haití que dejó 222.000 muertos y 300.011 heridos. En el 2011 tuvimos el terremoto de Japón con 15.894 muertos. Estuve investigando algo de los terremotos y en lo que va del 2020 hemos tenido terremotos en la escala de 7 a 7.9 en magnitud, 3 terremotos. En la escala de 6 a 6.9 en magnitud hemos tenido 27 terremotos. Y en la escala de 4.0 a 5.9 en magnitud hemos tenido 3.490 terremotos. Y sin ser ave de mal augurio, según lo que he estado viendo en profecías bíblicas, esto no se compara a lo que se le aproxima al mundo. Un mega terremoto, según la Biblia, que te voy a estar leyendo más adelante, y que tendrá de impacto a nivel global y que terminará, mejor dicho, de desboronar la economía global, justamente para que después de un desorden global pueda surgir un nuevo orden mundial. Después de un desorden mundial pueda subir un nuevo orden mundial. Te invito a que podamos ver la cuarta señal. Esta cuarta señal de la cual Jesús habló es la persecución de los cristianos. Para poder entender esta señal, debes entender que Satanás es el príncipe de este mundo, según lo dijo Jesús, y siempre ha querido ocupar el lugar de Dios. Siempre ha querido que se le rinda a Él la gloria y la adoración. De hecho, al mismo Jesús en su ayuno en el desierto por 40 días, vino a tentarlo y le dijo: ¿ves todos los reinos de este mundo, todos los reyes, todas las riquezas? Todo te lo entregaré a ti si postrado me adorares. Él siempre quiso que se le rinda a Él todas las cosas, pero Jesús lo rechazó y por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en la Biblia, justamente en Mateo 24, donde Él dijo: entonces los entregarán a tribulación, es decir, a torturas, y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el libro de Lucas podemos leer donde Él agrega y dice: y los perseguirán y los entregarán en las sinagogas, en las cortes religiosas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mas serán también entregados, dice, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de ustedes. Siempre ha habido un martirio siempre ha habido una persecución desde los tiempos de Jesús sobre la iglesia cristiana, pero eso ha ido en aumento desde lo que fue el Imperio Romano, desde lo que fue la Inquisición papal, y en otras partes del mundo con un saldo de miles y miles de muertos en todas partes. En la actualidad, según algunos estadistas, hay más de 260 millones de cristianos que actualmente son perseguidos en más de 50 países. La mayoría de ellos, todos de raíz musulmana, ¿no? Déjame invitarte a pasar a la quinta señal. Esta quinta señal de la que quiero hablarte se encuentra más específicamente en el libro de Lucas, capítulo 21, verso 11, donde Jesús dijo que habrá terror y señales en el cielo.
Con todas las señales anteriores que hemos estado hablando, con todo lo que esté sucediendo hoy en el mundo, ya lo creo que está en aumento el pánico, el miedo y el terror en todo el planeta, ¿no? Pero en cuanto a estos sucesos que se darán en los cielos, yo creo que actualmente, si hablamos de fenómenos en el cielo, hay cientos de ellos grabados por gente, ¿no es cierto?, que lo han subido a las redes sociales. De hecho, los otros días tuvimos una luna, una superluna, como le llaman algunos, y salí a observarla y me impactó que arriba o al frente de la luna se habían formado como olas de nubes. Se las comparto así rápidamente para que lo puedan ver, y me llamó la atención. Nunca había visto ese tipo de nubes, y ayer comenzó a llover aquí, pero me llamó mucho la atención. Nunca había visto 2 arcoíris, no sé si se alcanza a ver cuando les acerco el celular, 2 arcoíris con un camino oscuro en todo el contorno de estos 2 arcoíris. Creo que ahí se observa mejor, como una ruta asfaltada entre 2 arcoíris. Un fenómeno en el cielo que nunca antes lo había visto. También podríamos hacer referencia a que esto de terror y señales en el cielo, Jesús se podría haber estado refiriendo a aquellos que viviéramos en el final de los tiempos y que en algunos lugares podrían ver los misiles de guerra, de combate, volar por los cielos, y eso sería algo impactante, ya que la tecnología en aquel tiempo no existía, y estamos hablando de que Jesús lo estaba profetizando hace 2000 años atrás, ¿verdad? Pero Jesús iba más allá con esta profecía. Él iba a lo que se refiere al calendario de Dios, y es lo que voy a invitarte a que podamos observar a partir de este momento. Pero Jesús iba más allá con esta profecía. Él se estaba refiriendo, según yo creo, al calendario de Dios. ¿Qué es esto del calendario de Dios? Ok, ¿sabías que la humanidad, o prácticamente toda la humanidad, se rige por el calendario solar? Es decir, un calendario comúnmente conocido como el calendario gregoriano, que fue instaurado allá por 1582 por el Papa Gregorio XIII. Las grandes señales de las que Jesús habla son las que marcarían el calendario justamente hebreo, que es un calendario lunar, este calendario de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:14 que en el día de la creación, específicamente en el 4.º día, dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Leemos en el Salmo 89:37, dice que la luna es un testigo fiel en el cielo. ¡Wow! Y fíjate este último, el Salmo 104:19 dice: hizo la luna para los tiempos. Eso dice la Biblia. Ahora, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué señal crees tú que siguieron los magos del Oriente para llegar con exactitud a la tierra de Belén para cuando se cumplía el tiempo del nacimiento de Jesús? ¿Sabes que aquellos magos, como lo describe la Biblia, en realidad eran científicos, eran astrólogos? Para ellos, identificar aquella señal, aquel tiempo, fue justamente a través del estudio de los astros que Dios puso en el firmamento. En el Antiguo Testamento y en las revelaciones del Nuevo Testamento que recibieron y escribieron tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, el famoso libro de Apocalipsis, podemos encontrar que la luna juega un papel muy importante, igualmente el sol, dentro de las señales del final de los tiempos y específicamente del arrebatamiento de la iglesia, de los creyentes en Jesucristo. Revísalos por favor en la Biblia luego en tu casa, por favor.
pero quiero hacer hincapié solamente ahora en este video en algo que dijo Jesús, en algo puntual. Él dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Sabías que en este 2020 habrá más de 6 eclipses? Uno ya sucedió el 10 de enero, el próximo será el 5 de junio. Estas dos lunas son conocidas como lunas penumbrales, es decir, lunas de tinieblas. Luego habrá un eclipse anular, o conocido como anillo de fuego, el 25 de junio, que algunos eruditos bíblicos dicen que significa juicio. Y habrá luego el 5 de julio y el 30 de noviembre otras 2 lunas penumbrales, es decir, lunas de tinieblas. Y en diciembre, el 14 de diciembre más específicamente, habrá un eclipse total de sol, que significa Dios voltea su rostro, según eruditos bíblicos. Estas señales están diciéndonos algo en el calendario de Dios. Nos están diciendo: es el tiempo del arrepentimiento. Porque las tinieblas, la penumbra significa oscuridad, significa tinieblas, significa andar a tientas, ¿no? Aunque no es una oscuridad total, pero en el fondo significa eso. La Biblia dice que Jesús, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero también podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es para todo aquel que cree, es para todo aquel que cree en Jesucristo, y la idea es que no se pierda, sino que reciba vida eterna. Es un mensaje de salvación el que te comparto, y tú te dirás: ¿pero salvo de qué? Te preguntarás: ¿salvo de qué? Bueno, la Biblia dice que vamos a ser salvos los que creemos de la ira venidera de Dios. Todo lo que está aconteciendo alrededor nuestro, estas señales, este miedo y este terror que ya invade países como España, como Italia, como China, como Estados Unidos, como en la misma Ecuador, que hemos estado viendo videos tristes, dolorosos, que nos hacen llorar de ver cómo la gente es sacada afuera a las calles, que solamente son principios de dolores, pero son la antesala a lo que se aproxima a la tierra. Son el anticipo de lo que serán los juicios de Dios por la maldad del hombre, por el pecado enraizado en el corazón del hombre, y sobre todo de aquel que no se ha arrepentido. La única llave para obtener salvación es reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de la vida es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso quiero invitarte a que puedas reconciliarte con Dios. Y yo te voy a invitar a que puedas hacer
una oración conmigo, porque la forma en que uno se reconcilia con Dios es orando, y orar es hablar con Dios, es abrir tu mente y corazón y reconocer humildemente desde lo profundo de tu ser que necesitas a Dios y que necesitas ser salvo. Por eso te invito a que ahí donde estés, en tu casa o en el lugar que te encuentres, inclines tu rostro conmigo y puedes repetir esta oración después de mí. Di conmigo, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, yo te pido perdón por mis pecados y reconozco que te he ofendido con mis actos. Perdona la maldad de mi corazón. Perdona mis lujurias, mis malos pensamientos, mis malos hechos, mis malas palabras. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Yo recibo por fe ahora, en el nombre de Jesús, el regalo de la vida eterna. Yo te pido con corazón sincero ahora que me guíes con el Espíritu Santo a tu verdad, que está en tu santa palabra. Guíame a ella a diario, para que mi corazón y mi alma se prepare para tu pronta e inminente venida. Señor Jesús, gracias por tu gran amor, por tu misericordia y por el regalo de la vida eterna. Amén. Gracias por haber compartido conmigo esta serie de videos con estas señales. Espero que te sirvan. Hay muchas otras más escritas en la Biblia que creo que las voy a estar compartiendo en los próximos días, porque hay una señal muy importante a tener en cuenta para el final de estos tiempos, porque estamos viviendo los últimos segundos de la historia. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Que Dios te bendiga grandemente.